Hola, buenas. Soy José María Raventós, entrenador de baloncesto. Me gustaría empezar agradeciendo a Nacho que se haya fijado en mí para intentar resolveros las preguntas que planteáis en la web BasketMe. Y nada, voy a empezar. La pregunta es un poco larga, yo la resumiría en tres partes, ¿no? Las funciones que creo que tiene que tener un entrenador asistente, las claves para rendir bien y los momentos de iniciativa, ¿no? Que tiene que tener el entrenador asistente. Entonces, bueno, empezamos por la primera, la de las funciones, que es un poco relativa, porque hay que tener en cuenta el bagaje, la categoría que tenemos que entrenar. Cuando digo bagaje, digo que bueno, que los entrenadores cuando vamos a coger un cargo podemos tener ser inexpertos, tener una experiencia media o tener muchísima experiencia, ¿no? Luego la categoría que vayamos a entrenar. Podemos entrenar una categoría de formación, una categoría amateur senior, una categoría profesional. Entonces esto pues varía mucho, ¿no? Y las funciones nos las va a indicar el primer entrenador, que es el que tiene que marcar el camino. Entonces lo que sí que tenemos que tener claro es un nexo común. Entrenemos en la categoría que estemos, tengamos el bagaje que tengamos, siempre hay que ponerse a las órdenes del jefe, del primer entrenador. Por esto os he dicho hace un momento que él es el que nos va a marcar los caminos, tengamos poca o tengamos mucha experiencia. Esto os lo digo sinceramente. Yo cuando empiezo a ser entrenador asistente, que ya hace 5 años, llego al Montaquit Fuenlabrada habiendo sido siempre primer entrenador, con lo cual eso significa que de entrenador asistente no lo había hecho nunca. Entonces necesité de la mano del primer entrenador, que por aquel entonces era Zantabac, para que me marcara caminos. Bien, la segunda parte de la pregunta es las claves para rendir bien, ¿no? Bueno, yo también lo querría dividir en tres puntos y basado en mi experiencia. A mí me ayuda mucho el pensar, el querer ser el mejor. Entonces, yo cuando llego al puesto, pues me pongo en la cabeza que tengo que ser el mejor asistente que pueda, ¿no? El mejor asistente. Esto me ayuda muchísimo, me empuja muchas veces y bueno, ya no os hablo de la pasión, de todo esto que creo que todos tenemos muchísima por nuestro deporte, ¿no? Entonces, bueno, el segundo punto sería, que yo también considero muy importante, la capacidad de adaptarse al entrenador que tengamos, ¿no? El primer entrenador, como toda persona, puede ser una persona diferente cada temporada o incluso en la misma temporada tener dos o tres perfiles distintos, ¿no? Con distinto carácter que el anterior, con distinta personalidad que el anterior, con lo que sea, distinto del anterior siempre, ¿no? Distinta nacionalidad, incluso esto nos puede variar y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos al máximo a la persona que tengamos. Y luego el tercer punto sería ayudarle al máximo, ¿no? Sea quien sea, hay que darlo todo para que él sea el mejor entrenador del mundo. Y bueno, yo creo que estos tres puntos son claves para intentar rendir bien. Y luego, la tercera parte de la pregunta, los momentos de iniciativa, ¿no? Esto también es un poco relativo. Tiene que ver también con la experiencia que tenga uno, tiene que ver también con lo que el primer entrenador puede permitir o no puede permitir. Pero bueno, de iniciativa se puede tomar muchas, pocas, depende. Yo lo que le digo siempre al primer entrenador, el primer día que le veo es, coach, voy a intentar ayudarte al máximo. Para ayudarte al máximo necesito pensar como un primer entrenador. Entonces, ellos siempre me han dicho ok y yo así intento hacerlo. Entonces, la iniciativa, ya os digo, desde una simple llamada telefónica para comentarle cualquier cosa al entrenador, esto ya es tener iniciativa. En una reunión de staff, el opinar es tener iniciativa. En un entrenamiento, si el entrenador te dice te vas a ocupar de esta parte del entrenamiento, pues bueno, ya tienes que tener iniciativa. Cuando el entrenador está en cancha, el primer entrenador está en cancha entrenando
Allí, bueno, podemos tener iniciativa siempre que sepamos meterla en el momento adecuado, o ir al primer entrenador y hablarle cerca, para ver qué opina. Igual a lo mejor te dice, dilo, adelante, hazlo, tienes razón, no. Dependerá del primer entrenador, pero yo creo que de esta manera tú haces tu trabajo. Y bueno, y luego están los partidos, ¿no? Los partidos, lo que hay que tener muy en cuenta es el momento de estrés que pueda tener el primer entrenador para tú coger cierta iniciativa. No sé, a lo mejor el primer entrenador viene muy estresado de discutir con los árbitros, de, no sé, de alzar la voz a un jugador, entonces hay que tener cuidadito con la manera que te expresas o con el momento en que te expresas. Sí que es cierto que durante el partido muchas veces no se pueden perder segundos, con lo cual el saber hablar con él, a lo mejor el cogerle de un hombro y todas estas cosas pueden ayudar. En fin, espero que espero haber ayudado en algo. La pregunta podríamos estar hablando día y medio. Pero bueno, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por escucharme y un abrazo a todos. Cuidaros. Bueno, antes de nada decir que coincido con la apuesta que hace Jorge Garbajosa y que la verdad es que si yo fuera él, pues también le habría ofrecido la renovación a Sergio Scariolo. Bueno, saber lo que hubiese pasado si él no hubiese aceptado o no se hubiese incorporado como seleccionador nacional hace ya unos años, pues la verdad es que es imposible de saberlo. Sí que es verdad que la selección en aquel momento contaba con un bloque muy sólido, con estrellas internacionales, con un conjunto que desde los Juniors de Oro venía jugando juntos, con éxitos a nivel de selecciones, pues prácticamente los más altos, una plata olímpica, el mundial, y por lo tanto, quizá por lo menos durante los siguientes años se hubiesen conseguido éxitos deportivos sobre una base tan sólida y tan fuerte como la que ya existía. Pero claro, ahí es donde quizás donde viene la primera apuesta o primera decisión, porque claro, se incorpora Sergio Scariolo, que es un entrenador con una larga trayectoria y con prestigio a nivel internacional, a nivel de clubes, a nivel de la construcción de determinados equipos y de obtener éxitos deportivos a lo largo trabajando durante una temporada, playoff y demás. Y es donde tenía su bagaje deportivo innegable, no a nivel de selecciones, y quizás su primer acierto es con su incorporación como seleccionador, es ya de primeras tener una adaptación rápida, y saber aprovechar todo lo bueno que ya tenía, toda esa riqueza deportiva que ya se había acumulado tanto a nivel individual como a nivel del juego colectivo, y enriquecerla o mejorarla en cuanto pudiera adaptarse a esa circunstancia. Yo le doy todavía más valor a lo que vino después, porque es verdad que ese es el primer momento, pero luego ya la propia evolución hace que determinados jugadores o se retiren, otros jugadores pues bien ya renuncian a la selección y se hace para centrarse en las temporadas a nivel de clubes, en sus respectivos equipos, y claro, ahí ya toca incorporar jugadores nuevos, hay cambios de roles, jugadores que antes tenían un rol un poco más secundario, que ahora tienen que tener un papel más protagonista, esa adaptación e integración de los nuevos. Y ahí es donde yo sí que pienso que la labor de Sergio Scariolo cobró una importancia decisiva, pues ahí sí que tenía que incrementar o acompañar de una mayor riqueza o táctica, o una mayor variedad o cantidad de recursos para complementar eso que tenía y poder sustituir o suplir en la medida de lo posible quizás ciertos factores de talento individual que se podían ir perdiendo con la retirada de determinados jugadores. Ya no se contaba con, en primer momento, pues hablamos del propio Pau Gasol en algunos torneos, Juan Carlos Navarro, Jorge Garbajosa, José Manuel Calderón, por poner solo algunos ejemplos, y por lo tanto había que adaptar la propia selección. Quizá el ejemplo más significativo es incluso el trabajo en los tiempos de las ventanas, donde se recurre a jugadores que no son habituales en la propia selección y se les pide un trabajo y un esfuerzo que el seleccionador consigue obtener de cada uno de ellos en base a una integración magnífica y una elección también muy acertada de esos jugadores, y se consigue el objetivo primero, que es llegar a la clasificación para el campeonato final. Claro,
cuando se llega a ese punto es donde más se nota, quizás para mí, el factor principal que tiene esta evolución del Sergio Scariolo seleccionador. Y es que algo que ya se sabía o ya se conocía de tiempos de clubes, y es esa evolución de sus equipos a lo largo de la temporada para llegar a momentos de plenitud táctica en momentos decisivos, finales de Copa del Rey o playoffs. Ocurre igual en la selección, en los propios torneos, en los que se consigue algo muy interesante, que es apreciar esa evolución conforme va avanzando no solo la preparación, sino el propio campeonato, de manera que en los momentos finales o fases finales la enorme riqueza táctica, un nivel defensivo altísimo, un grado de confianza de los jugadores que salen a pista enorme, conocen perfectamente lo que tienen que hacer, saben su rol, saben su tarea o su trabajo concreto en pista, creen en el proyecto en el que están participando, y en estos últimos torneos se ha visto una selección que termina a un nivel altísimo, y por lo tanto, y eso es una cierta garantía de éxito, inclusive frente a rivales con importantes dosis de talento, pero que a lo mejor no han tenido esa evolución como equipo que la selección sí tiene. Bueno, he visto lo visto, yo particularmente pienso, como he dicho al principio, que sí, que yo le ofrecería de la renovación a Sergio Scariolo, y ya es cuestión de decisión suya personal la de aceptarla, pero creo que se acierta con la propuesta. Hablar de Julius Erving es sin duda hablar de uno de los jugadores más especiales y más carismáticos en la década de los 70 y 80 dentro de la NBA. Un jugador que fue incluido entre los 50 mejores de la historia de la NBA, 16 veces All-Star, 5 veces en el mejor quinteto y ganador tanto de la NBA como de la ABA. Pero no solamente el Dr. J fue un grandísimo jugador, sino que también sirvió de inspiración para jugadores como Isaiah Thomas o Michael Jordan. Y finalmente os hago una recomendación. Visitaros por favor estos dos vídeos, el baseline move del mate de la final del 80 y el rock de Cradle en el mate del 83. Espero que de forma muy resumida os haya llegado a ver el impacto de Julius Erving en la NBA y que os haya servido para contestaros esta pregunta.